Capítulo 3. Jefe. Parte 1. ¿Crees que la burocracia acabará por algo tan insignificante como una guerra? Desconocido, nota garabateada de la guerra. 11 de agosto, 1927 del año unificado, Centro de Mando Occidental del Ejército Imperial. Para celebrar el ascenso del teniente general Setor, Tania le hizo generosamente un regalo anticipado, una agradable salida amistosa con los comunistas en el frente oriental. Por repugnante que fuera, era un buen día para la batalla. Casi irónicamente. Porque el que pronto sería general estaba lejos de ser un hombre amable. Tras penetrar en las líneas enemigas, su incursión en territorio de la Federación fue tan brillante como destructiva. Tania, sin embargo, no aparecía por ninguna parte. Por desgracia, durante este momento clave de la guerra, la oficial estaba fuera de servicio. Se le había ordenado regresar a la capital con su ayudante porque ya no se les necesitaba en el este. Al fin y al cabo, era oficial del Estado Mayor. El ejército no podía prestarla demasiado tiempo, así que la enviaron de vuelta, sin más. También la enviaron de vuelta con las manos vacías. Lo único que consiguió de la excursión fueron unas cuantas muertes más que añadir a su marcador. A la hora de buscar trabajo, no podía hacer mucho con esto. Fui parte de esa operación. Ya sabes, la grande. Sí, eso no llevará a Tania muy lejos en una entrevista. Por lo que ellos supiesen. Bien podría estar mintiendo. Lo que Tania realmente necesita es una demostración concreta de sus talentos. Hacer pequeños recados para generales no es suficiente. No me sorprende, pero la corporación gubernamental que es el ejército imperial es un negocio muy turbio. Esto no es más que parte de una larga cadena de acontecimientos que han obstaculizado mis planes de salir de aquí. Ni siquiera he salido de la capital imperial y ya estoy harta de la sensación general de optimismo desbordante que se respira aquí. Se siente aún peor después de volver del frente oriental. A pesar de saber lo infructuoso que es emocionarse por cosas como estas, no puedo ocultar mi decepción por la falta de perspicacia de mi jefe a la hora de conocer los deseos de sus empleados. ¿Para qué estoy trabajando? Mi deseo de servir empieza a agotarse. Estoy molesta desde que volví a la patria. No ayuda el hecho de que Tania no tenga edad para beberse este estrés. De camino a mi próxima misión, noto que el cansancio empieza a apoderarse de mí. Para mi sorpresa, incluso me encuentro jugando con la idea totalmente retorcida de que preferiría estar en el campo de batalla. Tal vez sea mi falta de sueño, o podría ser que he estado trabajando demasiado. En cualquier caso, me estoy acercando claramente a mis límites. Son momentos como estos los que me hacen recordar lo importante que es que una persona descanse lo que necesita. Por triste que sea, lo que le esperaba a Tania en el frente occidental, es el tipo de general que dice cosas como, podrás descansar después de morir. Estamos hablando del General Rommel. Él mismo es el epítome de un hombre trabajador, lo que lo convierte en el peor tipo de persona para servir. Tania llega al puesto de mando del frente occidental. Siguiendo el protocolo, se dirige al centro de mando para informar a su superior, pero este se encuentra ausente. Para mi increíble sorpresa, todos, desde los oficiales de alto rango hasta los más bajos, están de viaje. La razón oficial es que están llevando a cabo una inspección. El único oficial que queda es un capitán que parece ser el ayudante del general. Según él, el general Rommel y su personal están sobre el terreno observando desde un tanque y comunicándose por radio. Así que sale a inspeccionar el frente y sus tropas sobre ruedas, o supongo que técnicamente sería sobre orugas, en lugar de a pie. Parece una forma ruidosa de llevar a cabo una inspección. Sin embargo, tales actividades son completamente normales para un general recién asignado. Visitar directamente la línea del frente es bastante rutinario e incluso se anima a los oficiales a hacerlo. ¿Así que llevan días de inspección? Debe ser duro tanto para las unidades de campo como para los oficiales. Un poco intrigada, pincho al oficial de guardia. Aunque era de esperar, responde con su conformidad. Bueno, ya sabes cómo puede ser el general. Me enteré de su costumbre de desaparecer al azar en el sur. Activo como siempre, por lo que veo. Ciertamente mantiene a sus aliados alerta tanto como a sus enemigos. Es lo mismo de siempre.
Se salta los muros que normalmente separan las ramas militares para hacer sus rondas con la marina, el ejército y las unidades aéreas. Oh, no me digas. Qué admirable por su parte. Asiento con la cabeza y doy las gracias al funcionario por encargarse de las formalidades antes de decidir inmediatamente mi próximo curso de acción. Verá, estamos tratando con el General Rommel. Sé cómo es, insufrible. También es imparable, como un tren de carga fuera de control. Lo sé mejor que la mayoría, ya que le hizo la vida imposible a Tanya en el sur. El hombre rebosa vitalidad. Es de los que inician una campaña de maniobras nada más llegar a su nuevo puesto. Prácticamente personifica la diligencia y la agresividad. Como empleada devota que soy, puedo dar fe de que es esencialmente el trabajador ideal. En este mismo sentido, odia todo lo que considera un despilfarro. Supongo que su vida gira en torno a su trabajo. Esto normalmente no sería un problema, pero algo en escuchar a un hombre como este superando los muros entre ramas militares me deja un mal sabor de boca. Es el tipo de comandante que no dudaría en usar la nigromancia para revivir a los muertos y usarlos en un combate si pudiera. Esto hizo saltar más de una alarma en mi mente, no muy diferente a cuando me baña la radiación de los objetivos enemigos. Oír que se acerca al ejército y a la marina en particular levanta algunas banderas. ¿Por qué ir allí? La cuestión actual en el frente occidental gira en torno a la superioridad aérea. Puedo ver la utilidad de traer más artillería antiaérea, pero ¿requeriría algo así tomarse la molestia de visitar otras ramas del ejército? Contactar con el ejército tiene cierto sentido, en su mayor parte. Al fin y al cabo, el general Rommel es teniente general del ejército imperial. Es lógico que tenga una buena cantidad de contactos allí. Pero, ¿qué asuntos tenía con la marina? No es que la relación entre el ejército imperial y la armada imperial sea especialmente mala, de hecho es bastante buena. Dicho esto, ciertamente no es tan buena como para que puedan hacer pequeñas excursiones divertidas o cosas por el estilo. Ni qué decir tiene contacto con la armada naval estacionada en el oeste, por lo que es justo suponer que mantienen reuniones de vez en cuando, pero tales reuniones serían asuntos regulares, ¿no? ¿Asistiría un general como Rommel a una reunión cuando podría hacer que alguien fuera por él? La respuesta es, de ninguna manera. Tanya tiene algunos contactos en el mando de la flota. Aunque con menos periodicidad de la ideal, nos reunimos e intercambiamos información, por no hablar de alguna que otra formalidad. Estas reuniones son puramente sociales en esencia. No puedo pensar en una sola razón por la que un oficial de alto rango del ejército iría allí para, de todas las cosas, una inspección. Debe haber una razón más profunda que la simple comunicación para lo que está haciendo. Hay algo raro en esto. ¿Podría estar relacionado con el Plan B? Eso explicaría por qué se reúne con el ejército. ¿Pero por qué la marina? Dejando a un lado sus proezas marítimas, la armada no es especialmente impresionante en lo que se refiere a efectivos en tierra. En primer lugar, los soldados de infantería son la opción natural para asaltar la capital. Sin embargo, quizá la racionalidad militar no sea la forma correcta de enfocar este problema. Sea cual sea el contenido de este legendario Plan B, es un producto de la política. En este sentido, Tanya no es más que un peón en el juego, al igual que el general Rommel. Esto plantea la pregunta, ¿participaría ese hombre voluntaria y proactivamente en un plan así? Pero nos estamos desviando del tema. Vuelvo a centrar mi atención en el ejército. Digamos que está fuera por negocios legítimos. La pregunta sigue en pie, ¿por qué la Marina? La primera posibilidad que me viene a la mente es un plan para asaltar el comercio enemigo. He oído que nuestros submarinos han ejercido una presión considerable sobre la mancomunidad en el oeste. ¿Esto justificaría una visita de mi comandante? Aunque eso es ciertamente posible, sigue sin parecer una razón de peso para que el general Rommel acuda en persona. Teniendo en cuenta el movimiento de nuestra flota naval en el oeste. Nada de esto tiene sentido. Me tapo los ojos con la mano justo cuando se me acaba el tiempo. Hace unos momentos, el oficial de guardia con el que me había familiarizado, el ayudante del general Rommel, le trajo a Tanya una orden de comparecencia del general.
Es un telegrama enviado desde su centro de mando móvil que le ordena presentarse en su posición. Se lo arrebato al hombre y le doy una rápida lectura, o más bien un simple vistazo. El papel dice literalmente, ven. Ni más ni menos. No hay lugar para la negativa. Órdenes del jefe. ¡Qué arrogante! Me preparo mientras me dirijo a la ubicación del centro de mando móvil que me han proporcionado. Estoy lista para la próxima exigencia irrazonable que me hagan. Es curioso lo poco gratificante que resulta tener razón en este tipo de cosas. Tania llega al lugar y es recibida por la cara sonriente de su jefe. O tal vez mejor descrita como una sonrisa diabólica. Ojalá pudiera terminar aquí. Esto ya da bastante miedo. Pero, por desgracia, se vuelve aún más aterrador cuando abre la boca. La he estado esperando, coronel. Tengo el trabajo perfecto para usted. ¿Podría esto empeorar? Ay del general Rommel. Miro el plan que tengo ante mí. Es absolutamente aterrador. Se trata de un asalto a gran escala a la mancomunidad desde el mar. Mi primera impresión es que debo estar viendo cosas. Un instante después, mi mano se dirige a mis ojos. Me los froto porque esto no puede ser real. Debe de ser una broma. Mi cerebro se atormenta con una duda penetrante y sin sentido. ¿Qué opina, coronel? Cuando el general plantea la pregunta, recapacito, aunque mis pensamientos siguen siendo una completa confusión. Dicho sin rodeos, este plan es esencialmente una apuesta. Una que Tania no puede aprobar profesionalmente. Empecemos por la más básica de las premisas. Por desgracia, hemos perdido nuestra superioridad aérea. Nos está costando todo lo que tenemos evitar el desastre sobre la zona industrial de las tierras bajas de François, y la situación allí es cada día más grave. El grupo de ejércitos occidentales que supervisa la zona se encuentra actualmente en pie atrás. La situación es desfavorable, y no hay forma práctica de que alcancemos el territorio de la mancomunidad, donde se encuentra la base de operaciones del enemigo. A pesar de que no tenemos ninguna posibilidad de destruir, ocupar o incapacitar a la mancomunidad, el general Rommel propone un plan que requeriría la plena conformidad de su compañero. ¿Quiere ir a su isla? ¿Desde el frente? Dice que plantearíamos un ataque a gran escala a la mancomunidad. ¿Es esto exacto? Esa es su base de operaciones, ¿no? Esto es algo básico. La definición de básico depende de las circunstancias, señor. ¿Las órdenes de la Oficina del Estado Mayor no son fortificar nuestras defensas en el frente occidental? Así es. Tania sacude la cabeza en silencio. Fortalecer las defensas de una línea en este contexto suele significar reorganizar sus defensas aéreas. Había supuesto que la misión que recibía del general Rommel implicaba algo así. ¿Qué es todo esto? Esto es un salto en la lógica que casi me recuerda al ser X. ¿Ha llegado por fin la guerra al general Rommel? Para mi desgracia, el general Rommel es el superior de Tania, y sus operaciones siempre hacen hincapié en la agresión. Sus órdenes están escritas ahí, coronel, claras como el día. En ese caso, puede que necesite tu ayuda. Parece que me fallan los ojos. Protesto por mi asignación con una refutación apenas permisible. Hay una pizca de furiosa incredulidad en mi tono. Se supone que esto es una estrategia defensiva, ¿no? Parece que soy físicamente incapaz de leer esto correctamente. ¿Está bien que llame a un médico? No se preocupe, coronel. Sus ojos no la engañan. Puedo garantizarle que el plan que tiene en sus manos esboza una buena estrategia defensiva. Así que es un asalto defensivo a gran escala en la base enemiga. El nombre del plan desafía mi dominio de la lengua del imperio como nunca antes lo había experimentado. Dice que vamos a flanquear la flota nacional del enemigo, la fuerza naval sin igual que gobierna los mares, y atacar su patria. No solo no es defensivo, sino que es temerariamente agresivo. El plan es una completa y evidente locura. Pero Tania es un miembro maduro de una organización. Sus palabras deben elegirse con cuidado. Me tomo un momento para pensar antes de hablar, me cruzo de brazos y miro al techo. No estoy segura de qué decir. Aunque he decidido cambiar de trabajo,
No es que tenga una oferta preparada ni nada por el estilo. Es importante mantener siempre un pie en la puerta de tu empresa original hasta que estés preparado para pasar al siguiente trabajo. Abandonar antes de decidir tu futuro profesional es un gran error. Eso significa que tengo que cumplir con mi deber lo mejor que pueda hasta que llegue mi próximo trabajo. Señor, si me permite ser franca, no puedo apoyar esto. Esto está más allá del ámbito de actuación de su poder. Parece como si hubiera redefinido los términos de la misión. Es una estrategia agresivamente defensiva. Señor, esto es un asalto a gran escala. En el ejército, la mejor defensa es un gran ataque. Una forma extrema de decirlo es que el espíritu de agresión y el ansia de dominio militar son más importantes que el propio ataque. Lo implícito de un ya debería saberlo en el comentario del general Rommel me dificultó refutarlo. Hay cierta lógica en su pensamiento. La decisión de dónde aplicar su poder, el despliegue adecuado de las reservas y la consecución de un objetivo estratégico. Es esencialmente lo mismo que cambiar de trabajo. Quienes son proactivos y prudentes a la hora de labrarse un futuro mejor son los que construyen carreras sólidas. Así pues, la decisión de asumir un gran riesgo no siempre es mala. Teniente coronel de Gurechaf, no tenemos tiempo para ser cordiales sobre esto. No pienso dejar que no comprendas este plan. Me resulta extraño que una maga que presume de llamarse Plata Blanca prefiera abrazar el miedo detestable antes que la oportunidad de desangrar a sus enemigos. ¿Quizás tu plata se ha oxidado? En este momento, casi desearía que así fuera. Pero no puedo decir eso. Tania tiene que ser madura al respecto. Como miembro de la sociedad, no puedo levantar la voz mientras me opongo si quiero mantener mi posición. Suelto un profundo suspiro antes de mirar fijamente al general Rommel. Los héroes saben esperar pacientemente, señor. La imprudencia no es lo mismo que la valentía. Tampoco quiero considerar acríticamente que esperar el momento oportuno es ser débil de espíritu. Sí. Pero uno debe forjar su oportunidad. ¿Me equivoco? Tania no tuvo más remedio que asentir. Por supuesto, no quiero decir que no se necesite cierto nivel de agresividad para montar una buena defensa. La cuestión aquí es lo que está en juego. La táctica es un juego de todo o nada. Concentramos nuestras fuerzas y las apuntamos todas a un mismo punto. Lo mismo puede decirse de las tácticas defensivas. En esto también tiene razón. Oda Nobunaga es alabado por la revolución que llevó a cabo, pero sus revolucionarias tácticas militares no deben pasarse por alto. Su formidable defensa pasó literalmente a la historia de Japón. Que yo sepa, hasta los niños japoneses conocen a Oda Nobunaga. Un acontecimiento importante para él fue la batalla de Okeazama en Dengakuazama. Pero como demasiada gente no recurre nunca a los conocimientos que tiene, nunca llega a comprender realmente lo que significa la defensa. No hay muchos términos tan incomprendidos como el de defensa. La defensa puede incluir a veces el ataque. A menos que estés tratando de esperar el momento oportuno, una defensa que no se ocupe de la ofensiva del enemigo es una estrategia rigurosa. ¿Qué hizo el clan Oda antes de que Imagawa Yoshimoto invadiera la provincia de Obari? ¿Esperaron el ataque con una fuerte defensa y llevaron la batalla a su castillo? Basta con leer un libro de texto de historia japonesa para conocer la respuesta. El clan Oda se puso a la defensiva enviando a sus samuráis a decapitar a Imagawa Yoshimoto y luego interceptó a sus invasores. Así fue como el clan Oda defendió con éxito su castillo. ¿Y si el shogun Nobunaga se hubiera quedado de brazos cruzados en su castillo esperando a que el enemigo hiciera el primer movimiento? Su vida habría acabado con una valerosa defensa, y su legado habría quedado relegado a una nota a pie de página en la historia, solo advertida por algún que otro aficionado a la historia. Señor, no negaré que la agresión es vital para una defensa fuerte. Los ataques de decapitación y la guerra de maniobras del general Setor en el este son pruebas de este hecho. Como experto oficial de campo, sé muy bien cómo utilizar la iniciativa y los conocimientos para obtener ventaja a la defensiva. Entonces, ¿cuál es el problema? Este es un plan extremadamente defensivo. Es extremadamente defensivo a nivel nacional. Sin embargo, me cuesta llamar defensivo a este plan. Todo tiene un límite,
y no puedo aceptar la definición extremadamente liberal del general Rommel sobre lo que constituye una buena defensa. Esto equivale a confundir un caballo con un ciervo. Debería ser más que evidente que difícilmente puede llamarse defensa estratégica. Tenemos una diferencia de opiniones, coronel. Tampoco puedo dejar de notar que su falta de deseo de cargar en la batalla como oficial de campo. La expresión de Tania se torció ante el absurdo comentario de su superior. Para bien o para mal, nunca traté con jefes de este calibre en mi mundo anterior, aunque era algo cotidiano en el ambiente de explotación laboral creado por los tiempos de guerra. Precisamente por eso me estoy planteando irme de aquí. Capítulo 3. Jefe. Parte 2. Pero ahora mismo, necesito proteger mi posición actual. Con el debido respeto, un perro de caza necesita mantener la calma hasta que su presa esté al alcance. Enderezo mi postura y miro directamente al general. Solo un chucho iría por ahí haciendo lo que le da la gana sin órdenes. Pase lo que pase, esa no es una forma apropiada de comportarse para un soldado imperial. ¿Qué quiere decir? No nos dejemos llevar demasiado por las metáforas, coronel. Tu reinterpretación de nuestra misión se aleja demasiado de las órdenes de la patria. La expresión jovial del general Rommel no se inmuta lo más mínimo cuando le doy mi sincera opinión. La mirada digna de sus ojos que me insta a seguir no puede ser peor. Podríamos movilizar nuestros barcos. No para interceptar, sino para atacar territorio enemigo. Creo que esto es más que suficientemente agresivo para donde estamos. Un ataque en aguas de la mancomunidad. Vamos a enfrentarnos a la superpotencia marítima mundial y darles un puñetazo en la cara. ¿Cómo puede considerarse esto un acto defensivo? Dejando a un lado el hecho de que es una locura, no es más que un ataque precipitado. No somos de la misma opinión en este asunto. A mi modo de ver, deshacerse del enemigo es la mejor defensa. Dime lo que piensas. Teniendo en cuenta cuál es nuestra posición sobre el tema, quiero oír lo que tienes que decir. ¿De verdad vas a afirmar que un ataque tras las líneas enemigas podría considerarse una estrategia defensiva? Mi superior asiente en silencio, obligándome a señalar lo que creía obvio desde el principio. Se mire como se mire, esto se aleja mucho de aquello para lo que fuimos enviados. Un ataque naval coordinado usando magos e infantería naval. Esto está dentro de mi discreción como un medio de proteger la integridad del frente occidental. ¿Cubre tu discreción meterte a puñetazos con el enemigo en su territorio en nombre de la defensa? Este hombre está mal de la cabeza. Incluso Chimazu, uno de los caudillos japoneses más infamemente dementes, limitó sus acciones defensivas a su esfera de influencia. Simplemente no puedo apoyar esta decisión. Llamar a esto defensa borra el concepto de ataque en primer lugar. Coronel, espero mejorar fundamentalmente nuestra postura defensiva en el oeste. Como sabe del otro día, aquí hay muchas circunstancias en juego. No importa lo que está alimentando esta decisión suya, señor, yo soy un soldado. Por lo tanto, es mi deber luchar por la mejor defensa posible aquí en el oeste. Plata blanca, suenas como un viejo político oxidado. El general Rommel sacude la cabeza con incredulidad. El aire de la Federación debe estar plagado de miasma. Aunque parezca asombrado, dice la verdad. Puedo dar fe de ello, por supuesto, ya que acabo de llegar del frente oriental, las cosas están más que sombrías allí. El este es un cenagal, lleno de cadáveres que nunca verán un entierro adecuado. La Federación es como una bestia de dos cabezas, una de las cuales representa el comunismo y la otra el nacionalismo. En cierto modo es entretenido. Me gustaría llevarte allí conmigo si alguna vez tenemos la oportunidad. Suena como un patio de recreo. Por desgracia, me estoy haciendo un poco mayor para jugar en el barro. Debes estar bromeando. Te haré saber que el general Setour vadeó su camino a través del lodo en el este con mi compañía. Ya veo, así que es un lugar donde ese general puede desplegar sus alas. Me ha dado una idea de lo verdaderamente terrible que debe ser ese lugar. Le debo mi agradecimiento, coronel. Teniendo en cuenta lo que vi mientras estuve allí, debo admitir que el este es el peor de los mundos en lo que se refiere a campos de batalla.
Es difícil idealizar lo que ocurre allí como una versión limpia e ideal de la guerra. En cuanto a la dureza del entorno, es similar al del Frente Sur, pero, aparte de los intensos cambios de temperatura, era un campo de batalla relativamente fácil. El Frente Sur es único a su manera. Es un poco extraño, teniendo en cuenta cómo empezaron las cosas allí, pero ganar o perder las batallas en el sur no se considera tan importante para determinar el resultado de la guerra en ninguno de los bandos. Esto, a su vez, ha dado lugar a un nivel de civismo mutuo derivado del ambiente relativamente relajado que se respira en los campos de batalla del sur. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de las batallas en las que se juega el destino de todo un país. Los países ponen su razón de ser en ganar esas batallas, cueste lo que cueste. Pues bien, el llano Albemarle se cruza de brazos y comienza a hablar. Vayamos al grano, coronel. Mi misión para usted es similar a la que hizo mientras estuvo en la Federación. Señor, estos frentes oriental y occidental son ambientes completamente diferentes. Con el debido respeto. Espera. Dijo. Estoy a punto de objetar, pero me detengo cuando capto su tono disgustado. Corta ya con tu mierda de, con todo respeto. No soy un burócrata. Quizá llevo demasiado tiempo en la capital. Creo que toda la burocracia está empezando a afectarme. Si un oficial de línea como usted tiene problemas con eso, entonces la oficina del Estado Mayor y los burócratas están todos jodidos. Ja, ja, ja. El llano Albemarle suelta una carcajada. Algo en lo que dice hace que mi expresión se tuerza. Los excesos de la burocracia campanan sus anchas incluso en una época de guerra sin precedentes. Puedo sentir cómo me afecta incluso a mí. Aunque aterrador, hay algo que decir al respecto. Dejando a un lado la amarga ley de Parkinson, nunca soñé que los burócratas fueran capaces de hacer tanto trabajo por sí mismos. Coronel, mi plan se basa en lo que veo como una realidad. Me gustaría que amenazaras directamente su capital. ¿Lo ve? He aprendido la lección. ¿Quieres que bombardee la ciudad de la niebla? ¿No crees que he cultivado algo por mi cuenta desde nuestro tiempo en el sur? ¡Qué frase tan interesante! ¿Te importaría prestarme tu diccionario para repasar mi vocabulario? Es extraño oírte decir eso, plata blanca. Esto es el imperio, y tú eres un soldado imperial. Ambos usamos el mismo diccionario, obviamente. Olvida lo que piensan los demás y di lo que piensas con tus propias palabras. Esto tiene que ser a propósito. Se está haciendo el loco. No es alguien a quien pueda mantener a raya siendo indirecta y matizando. Por muy alegre que sea su comportamiento, parece que el general Rommel aprendió bien durante su etapa como oficial de Estado Mayor del Ejército Imperial. Arg. Por eso no soporto a los oficiales de Estado Mayor que acaban siendo generales. En esa nota, en realidad quería preguntarle algo, coronel. ¿Qué tal si comparte algo de su sabiduría conmigo? ¿Hay alguna otra forma de fortificar el oeste? ¿Tiene un plan mejor que este? Su tono indica que duda de la capacidad de Tanya para dar una respuesta convincente, lo que lo convierte en una forma de penitencia, dado que Tanya no puede negarse. Me pregunto si el ejército compensará alguna vez a Tanya por todo el estrés laboral que sufre. De vuelta al aquí y ahora, me planteo varias formas de responder a la pregunta antes de optar por ser profesional y empezar a deconstruir educadamente la suposición de mi superior. Tengo confianza en mí misma. Lo que sé, lo sé bien. Y hablando por experiencia, la mayoría de los combates aéreos se reducen a una batalla de eficiencia. Si vamos a fortificar nuestra línea, tenemos que organizar nuestras defensas antiaéreas para que sean lo más eficientes posible. Esa sería una buena respuesta si tuviéramos los recursos para ello. Pero dime, ¿tienen algo en los libros de texto sobre qué hacer cuando estás en el bando perdedor? No lo tienen, quise decir con una risa privada. Las empresas tóxicas buscan formas innovadoras de crear expectación y ascender en el mercado, pero el deseo de utilizar la innovación de una forma tan oblicua dice mucho de su estrategia fallida. La innovación no nace de hacer que tus empleados coreen eslóganes estúpidos. Por el contrario, la libertad y la creatividad deben aprovecharse al máximo. Por triste que resulte pensarlo,
Los entornos de trabajo deficientes no suelen ser propicios para fomentar un ambiente en el que prospere la creatividad. Es una lucha a vida o muerte para nuestros artilleros AA, ya que el enemigo nos hace visitas nocturnas con sus bombarderos. Harían falta refuerzos masivos para que el sistema actual fuera eficaz. Eso no es algo a lo que tengamos acceso ahora mismo. Es cierto, las dos palabras se abren paso descuidadamente hasta la punta de su lengua. Entiendo el razonamiento del general, pero estar de acuerdo con el general Rommel sería estar de acuerdo con esta ridícula apuesta que propone actualmente. Lo más triste es que Tania tiene que fingir que quiere estar en la unidad de vanguardia que se encargaría de atacar la capital enemiga. Tania se quiere a sí misma. Quiere cuidar de sí misma, desde el fondo de su corazón. Nacido de este deseo profundamente arraigado, intento plantear una nueva propuesta. Hay una manera de luchar con nuestros números actuales. Esto es particularmente cierto para mi batallón de magia aérea. Estoy segura de que podemos producir los resultados de más de los pocos que tenemos. Somos los miembros más antiguos del grupo. El enemigo no es más que crías cuando comparas nuestros tiempos de vuelo. Los magos aéreos no son óptimos para interceptar bombarderos de gran altitud, pero podrían encargarse fácilmente de una pequeña parte de ellos. Esto es especialmente cierto para mi batallón, que es el más fuerte de todos. Mi intención era que esto pareciera un plan competitivamente agresivo, pero como era de esperar, la expresión de mi superior ni se inmuta. Teniente coronel de Gurechav, eso no es más que un analgésico, una medida paliativa en el mejor de los casos. Amortiguar el dolor nos dará el tiempo que necesitamos para pensar en un plan mejor. Hay algo de verdad en eso, pero has convertido en un hábito procrastinar cuando se trata de la defensa. Esperar solo retrasará nuestra derrota si aún no hay camino hacia la victoria. Pereceremos de cualquier forma. Entiendo la lógica de lo que el general espera conseguir. Es similar a lo que hizo Nobunaga cuando se vio rodeado. El clan Oda eligió como objetivo los eslabones más débiles, los clanes Asai y Asakura, de la cadena que le ataba para conseguir su libertad. Podría considerarse un ejemplo de libro de texto de una defensa agresiva que seguía la doctrina de las líneas interiores. Sin embargo, me atrevería a decir que la única razón por la que se incluyó en los libros de texto fue porque tuvo éxito. En la mayoría de los casos, a la gente le gusta centrarse en la gestión cuando se analizan las empresas que se hundieron. Rara vez se tiene en cuenta lo mal que se trata a los trabajadores mientras las cosas se desmoronan. Por mucho que intento acallar la duda en mi interior, sigue creciendo. ¿Así que tenemos que actuar para que las cosas cambien? Es lo contrario, coronel. No entiendo cómo no puede entender esto. Si no actuamos ahora, es solo prolongar nuestra muerte inevitable. Aunque tiene razón, las posibilidades de éxito siguen siendo preocupantes. Incluso si Nobunaga demostró que esto podía funcionar en teoría, ¿qué pruebas hay de que el general Rommel pueda conseguir el mismo éxito? La respuesta es que no hay ninguna. Para empezar, hay demasiadas diferencias entre el imperio y el clan Oda. Cierto, el clan Oda estaba rodeado. Al igual que el imperio lo está ahora. Eso es esencialmente todo. Esa es la única similitud. El clan Oda tenía algo detrás de los que les rodeaban. Tenían relaciones por todo Japón con gente dispuesta a ayudarles. ¿Y nosotros? ¿El imperio también tiene aliados esperando más allá de nuestros hostiles vecinos? No. Ni uno solo. Pienso y pienso y pienso, pero aún no se me ocurre ni uno solo. Esto me lleva a mi conclusión. Contribuir más no tiene sentido. Más inútil que las horas extras no remuneradas. No hay absolutamente ninguna razón por la que deba sufrir el mismo destino que el imperio, y ya es hora de que me centre en la autopreservación. En otras palabras, es hora de dedicar mi energía a cambiar de ocupación. ¿Y qué es lo más importante para buscar trabajo? Un historial de rendimiento brillante. Tania necesita que los logros figuren en un lugar destacado de su nombre. Su reputación dentro del ejército imperial es más que estelar, pero por desgracia sé por experiencia que eso no contará mucho con cualquier posible empleador que me interese. Como exrepresentante de recursos humanos, puedo afirmar con seguridad que la gente tiende a sobreestimar su propio valor de mercado. Todo el mundo se cree por encima de la media.
Este fenómeno se conoce como el efecto del lago Bovegón. Para alguien tan objetivo como yo, es un error increíblemente fatal. Soy perfectamente consciente de que soy mediocre y de que solo gracias al trabajo duro y a la determinación he conseguido por los pelos salir del pelotón. Siempre soy estricta conmigo misma para no ser demasiado optimista sobre mis perspectivas profesionales, ya que eso podría echar por tierra mi plan de trasladarme. Por eso sé que, aunque tenga algunos honores, no soy más que una simple teniente coronel del imperio. Incluso si quiero desertar, ¿quién va a prestar atención a un oficial de nivel medio cualquiera? Podría hablar todo lo que quisiera de cómo me concedieron la insignia de asalto a alas de plata, pero no significaría gran cosa fuera del imperio. Sé mejor que nadie que no puedo permitirme ser engreída. Soy muy consciente de la asimetría de la información entre dos empresas cualesquiera. De hecho, es un concepto sencillo. ¿Hasta qué punto es conocido en otras empresas el empleado estrella de su propia empresa? Para colmo, esto no es Japón. Aquí no hay internet, y Tania está intentando cambiar su lealtad nacional, lo cual es bastante más difícil que cambiar de empresa. No quiero apostarlo todo a que Tania es muy conocida en otros países, sería una apuesta temeraria. Necesito un galardón muy prestigioso, o podría aprovechar el hecho de formar parte de una operación en la que la mancomunidad podría verme hacer algo grande. Necesito acercarme para que puedan verme la cara. No es lo que yo llamaría el mercado perfecto, pero podría ser una oportunidad para aumentar mi valor en el escenario internacional. Veámoslo como un movimiento de relaciones públicas. No hay nada malo en hacer un poco de relaciones públicas para que el mundo se dé cuenta de cuánto vale realmente Tania. Su publicidad debe ser estratégica. Así que, con un poco de autoadmonición, hablo en voz baja. Pensar que dejaría que la gravedad de la situación me afectara tanto. Tras ese comentario marchito, siento que una mano me palmea el hombro. El llano Overmouth lleva una expresión radiante en el rostro. Me preocupaba cómo reaccionaría cuando fingiera haberme acercado a su forma de pensar, pero no esperaba esta reacción. Ahora lo está entendiendo, coronel. Los resultados contundentes en el campo de batalla son nuestra única salida. Tiene una visión espléndida. Si no hay otra forma de salir de este aprieto, todo lo que puedo hacer es dar lo mejor de mí. Me recompongo rápidamente y el general se echa a reír como si hubiera habido un extraño malentendido. Es un camino solitario. Recorrámoslo juntos. Lo miro sin comprender. ¿Juntos? ¿Está diciendo que también quiere desertar? No, eso sería demasiado exagerado. Señor, ¿piensa acompañarme? Es un juego de palabras. No creo que un hombre del ejército pueda cruzar el mar. Está hablando de la próxima misión. Es la forma que tiene el general de desearle buena suerte a Tania. En ese caso, tengo justo la respuesta para él. Señor, efectivamente soy un soldado que pertenece a la rama mágica del ejército, pero la escuela de guerra también formaba parte del ejército. Si va a tratarme como a un extraño en momentos como este, no puedo evitar sentir que se ha abierto una terrible brecha entre nosotros. No se preocupe, coronel. Siempre tendrá un asiento a mi lado con su nombre en los banquetes del ejército cuando lo desee. Usar la comida como ejemplo le dificultó presionarle más. Vaya calvario ha sido este. Sacudo la cabeza con alivio cuando se vislumbra el final de nuestra conversación, pero, bueno, ya sabes lo que dicen de las suposiciones. Los enemigos no son los únicos que pueden pillarte por sorpresa cuando bajas la guardia. Por desgracia, no preví que aún podía haber peligro acechando. Oh, coronel. Casi lo olvido. Espera, ¿qué? Tengo un mal presentimiento. Mis superiores rara vez dejan lo mejor para el final. A estas alturas estoy reflexivamente alerta, pero el hecho de que no tenga ni idea de lo que se avecina sugiere que ya es demasiado tarde. ¿Qué es, señor? Hago todo lo que puedo para ocultar el miedo en mi corazón. Hay algo para lo que necesito permiso de la patria. Bien. Esto hace saltar una alarma en mi cabeza. Esa sensación ominosa se agolpa en mi interior. Intento esquivarlo adoptando un tono de voz y una expresión imprecisos. Esto exige maniobras evasivas de emergencia inmediatas.
Mire a los lados, estabilice la respiración y mantenga la calma. Evite al máximo el contacto visual y hable lo menos posible. Ahora, activa la mirada turbada, máxima potencia. Recuerda que no tienes ni idea de lo que está hablando. ¿Por qué estamos aquí? Esa pequeña farsa le hace ganar a Tanya unos segundos como mucho. El enemigo es demasiado poderoso. Ya sabes a dónde quiero llegar. Quiero que vayas a buscar el permiso que necesito. Ni qué decir tiene que me encantaría no entender lo que insinúa, pero no hay forma de escapar a una orden tan clara. ¡Qué mala suerte! Primero, el general Setour, ahora el general Rommel. Parece que todos los oficiales de alto rango del imperio saben cómo hacer trabajar a sus subordinados hasta la extenuación. Puede que Tanya sea una maga aérea, pero volar de un lado a otro entre el imperio y los confines de sus frentes de guerra no es tarea fácil. Señor, considerando la importancia del asunto, ¿no sería mejor para usted? Un comandante no puede dejar su puesto tan fácilmente. Oh, ahora es lógico. Incluso la más leve de las objeciones a un principio tan obvio como este podría tener un impacto drástico en la carrera de un soldado. Como miembro veterano de una organización, no tengo más remedio que tragarme las lágrimas. No hay manera de salir de esta. Convence a los superiores de la oficina del Estado Mayor por mí. Siento no poder ir contigo. Hagámoslo juntos. Haré lo que pueda, señor. Procederé con el mayor secreto para que el plan llegue al campo de batalla. ¿Qué más podía decirle al hombre? Asterisco, asterisco, asterisco. 14 de agosto, 1927 del año unificado, suburbios de la Mancomunidad. Era una casa suburbana normal como cualquier otra. Una típica casa de campo para un noble. El diseño de la casa, las instalaciones anexas y las comodidades generales sugerían un cierto nivel de estatus y medios para las muchas personas que se alojaban allí. Era el lugar perfecto para que los militares y otros funcionarios lo utilizaran como residencia temporal, o al menos, así era como aparentaba por fuera. Todo cambió en cuanto se puso un pie en el edificio. Los guardias, la mayoría de los cuales eran caras conocidas, fingían una sensación de aburrimiento e insignificancia. Eran reconocibles magos navales. En tiempos de guerra, eran el tipo de veteranos más deseados en el frente. No hay mucho que un oficial no haría para poner sus manos sobre incluso uno de ellos, y aquí estaban fingiendo ser soldados de infantería. El único otro grupo que podría utilizar élites como estas como guardaespaldas era la Guardia Imperial de la Ciudad de la Niebla. Pero también encajaban aquí, porque este era el cuartel general del Servicio de Inteligencia de la Mancomunidad. Y, sin embargo, uno solo puede dejar escapar una risita seca cuando cada vez que visitan este lugar, se ha puesto en marcha un nuevo conjunto de excéntricos protocolos de seguridad. Debo admitir que estos protocolos son prudentes. Los golpes de decapitación se habían convertido en algo habitual desde la campaña del Rin. El dueño de este establecimiento sabía lo problemáticas que podían resultar esas tácticas más que la mayoría. Tanto si procedía del este como del oeste, el jefe de cualquier agencia de inteligencia siempre estaba alerta. Eso era bueno. Era importante ser precavido. Aunque habría sido mejor que no fuera a él a quien tuvieras que informar directamente. La herida que me hizo el demonio del Rin empieza a dolerme. ¡Qué pesar! No tengo más que malos presentimientos. Dicen que las cicatrices son como medallas, pero a veces pueden parecer más bien canarios. Las cicatrices pueden incluso darte aviso si eres de los que piensan demasiado. Por desgracia para el teniente coronel Drake, era un animal social. Su mente lógica no permitiría que sus instintos se apoderaran de él y saliera corriendo, sin importar el tipo de premonición que tuviera. Caminó a paso ligero junto a otro soldado por los pasillos. Bueno, más bien fue guiado por el soldado. La falta de libertad que se daba a los visitantes, sin importar su rango o estatus, decía todo lo que necesitaba saber sobre la estricta seguridad del edificio. Dicho esto, aunque el soldado que le conducía a su destino era estricto. No era un muro, sino un mago de barco. Estaba allí para llevar a Drake a donde tenía que estar. Drake musitó que el hombre era como Caronte. Siguiendo de cerca al soldado,
Finalmente llegó a las puertas prometidas del infierno. Ahora no habría que huir ni esconderse. Respiró hondo. Capítulo 3. Jefe. Parte 3. Luego hizo una breve reverencia a su guía, como manda la etiqueta militar, antes de entrar en la sala, donde le esperaba un hombre de expresión dominante. Hola, coronel. Parece que su herida está sanando bien. Ahora, escuchemos su informe. Drake pensó brevemente en sus preferencias en cuanto a la gente, y en cómo rara vez se llevaba bien con los tipos mayores que no hablaban mucho. Era aún peor cuando eran lo suficientemente sabios como para entender la esencia de las cosas, pero también lo suficientemente irascibles como para explotar ante cualquier excusa que él les diera. Ya sentía que le dolía la cabeza. Sí, señor. ¿Por dónde empiezo? Empecemos con el tiroteo accidental. ¿Qué pasó en realidad? La primera orden del día ya le revolvía el estómago y le daba vueltas la cabeza. Una extraña sensación de constricción se agolpaba en su interior. Aunque solo de nombre, el incidente había sido provocado por una oficial subalterna bajo su mando. Aunque no tenía plena autoridad sobre ella, sí tenía cierta responsabilidad. Esto era inevitable como alguien que servía a la corona. Drake entregó su informe. En él detallaba su opinión profesional como responsable en el momento del incidente. Hizo todo lo posible por mantener la calma cuando empezó a hablar. Oficialmente, se ha reportado como daño colateral producto del caos durante la batalla, pero la realidad es que un mago voluntario ignoró mis órdenes y actuó por su cuenta. Por desafortunado que sea, el daño colateral es parte de la guerra. ¿Qué tan malo fue, para que la Federación haga tanto alboroto al respecto? Lamentablemente, la fórmula era demasiado potente. Drake no solo tuvo que ofrecer su mea culpa a los oficiales políticos, sino que además la teniente Sue, la causante de todo este lío, tuvo una charla amistosa con ellos después. Era difícil comprender que todo aquello tuviera sentido. En realidad, Drake estuvo a punto de hacer saltar un fusible allí mismo, pero el informe de la Federación que el coronel Miquel tenía en sus manos coincidía con el suyo, así que la culpa era suya. He oído que hubo oficiales de campo de la Federación que quedaron atrapados en la explosión y murieron. Aunque no es oficial, esto viene de una fuente confiable mía. La magnitud de los daños era inmensa y llegaba en el peor momento posible. Suficiente para helarle la sangre en un instante. Era otro desagradable ejemplo de cómo el teniente general Setour jugaba con ellos en el campo de batalla. Era un milagro que, después de todo lo dicho y hecho, Drake siguiera al mando. El asunto pasó a manos del Ministerio de Asuntos Exteriores, que se llevó la peor parte. Drake aún se preguntaba en su fuero interno si habría repercusiones para él. ¡Qué desafortunado! Tampoco podemos presentarles una disculpa formal. Haremos que nuestro primer ministro se disculpe con los comunistas en privado. Eso concluye esa conversación. Buen trabajo. No hubo ni un atisbo de reproche o reprimenda en su comentario final. ¿Qué? Coronel, no tengo ningún interés en reprender sin sentido a mis subordinados. Estamos a merced de los políticos, y no soy tan incompetente como para imponer sus exigencias irrazonables a los hombres y mujeres sobre el terreno. Puede que sea viejo, pero pretendo envejecer con gracia y evitar adquirir tantos malos hábitos como años tengo a mis espaldas. Drake apreció su consideración. Por muy despiadado que pudiera parecerle a alguien de fuera, casi se sentía exento de cualquier responsabilidad por el asunto. Casi. Aunque el incidente estaba oficialmente resuelto, sentía que no podía quedar impune. Esa era exactamente la razón por la que había elaborado su propio informe, a pesar de saber que sería una falta de respeto. Por cierto, ¿por qué se esforzó en adjuntar un recurso de retirada a su informe? Tengo entendido que tenías autoridad para acceder a los antecedentes de la Unidad Multinacional de Voluntarios, incluida la teniente primera Sue. Drake estaba siendo regañado por aquel hombre, y comprendía la naturaleza política de su llamamiento. El ligerísimo atisbo de irritación que podía detectarse en la mirada de su superior era terriblemente aterrador. Sin embargo, Drake se sintió obligado a decir lo que pensaba. Aunque los altos mandos quisieran incluir en sus filas a un antiguo huérfano del ejército de la Alianza Entente, era su deber como oficial dar a su superior un informe honesto.
General Habergram, con todo respeto, lo incluí por miedo a que se repitiera. ¿Qué? Solo son comunistas, coronel. No debe preocuparse por las pérdidas que sufran. Estaría de acuerdo contigo si no supiera la verdad. Pero, como alguien que estaba en la escena cuando ocurrió, no puedo permitirme hacer eso. En el instante siguiente, el comportamiento desinteresado y casi despreocupado de su superior cambió ligeramente. El jefe de inteligencia, que había tratado a Drake como a un caballero de la marina, ahora le miraba como a un soldado. Teniente coronel Drake, puede que le esté malinterpretando, pero... Estudió a Drake con ojos lentos y observadores y le golpeó con una inquisición aguda. Siempre le había considerado un hombre que odiaba a la Federación. Permítame corregirle, señor, aborrezco absolutamente el comunismo con cada fibra de mi ser. Y para serle franco, señor, no creo que pueda llegar a gustarme la Federación. Para Drake, había una gran diferencia entre la gente de la Federación y la ideología del comunismo. Esta diferencia era imposible de ignorar cuando estaba junto a ellos en el campo de batalla. Creía que, aunque muchos de los habitantes de la Federación eran auténticos comunistas empedernidos, suponer que todos los ciudadanos de la Federación eran iguales no podía considerarse sino increíblemente miope. La mayoría de sus militares son miembros de la Federación antes que comunistas. Les mueve su nacionalismo, no el comunismo. Me atrevería a decir que estamos en la misma línea de negocios considerando que todos somos soldados. Drake sabía que esta afirmación podía muy bien acabar con su carrera. Había venido preparado para ello. Esta era la rama de inteligencia del ejército de la mancomunidad, y despreciaban el comunismo con una furia incomparable. A sus ojos, hacer referencia siquiera a una ideología tan destructiva como el comunismo era motivo suficiente para arruinar el futuro de un oficial. A pesar de ello, Drake se mantuvo firme. Odio su sistema, pero me pregunto si debemos odiar a su gente. Sin responder, su superior tomó un puro y se lo encasquetó entre los dientes. Había en él una vileza para alguien que acababa de declarar su deseo de ser un hombre amable y viejo. Sostenía una cerilla mientras ardía lentamente, pero el teniente coronel Drake se encontró sintiendo una familiaridad involuntaria con aquella cerilla. En posición de firmes, Drake esperó a que su superior pronunciara sus primeras palabras. El silencio era increíblemente incómodo. Le resultaba indiferente el resultado final. Solo quería escuchar la opinión de su superior sobre el asunto. Casi se sentía como si fuera un acusado a punto de recibir su juicio final. Su superior, en cambio, fumaba tranquilamente su puro antes de depositarlo bruscamente en un cenicero y empezar a hablar en tono cortante. Así que eres un humanista. El afecto por los demás es algo bueno fuera del campo de batalla. Sin embargo, estamos en guerra, coronel. Un sentimentalismo como ese hará que lo maten. Mis disculpas, general. Pero no soy un monstruo cuando piso el campo de batalla, aún así, sigo siendo humano. Se trata de tener buena conciencia. Mi consejo es eliminar a un puñado de miembros, empezando por la teniente primero Sue. No solo no aprecias que te quiten la culpa, sino que ahora te dignas a dar consejos. Es usted más arrogante de lo que pensaba. Me está matando, coronel. Aunque se esforzó por no ocultar su disgusto, su superior se mostró dispuesto a escucharlo. Bien, oigamos lo que tiene que decir. Entonces, coronel, ¿está diciendo que esto no fue un accidente? Si tenemos en cuenta los problemas de nuestro posicionamiento durante la batalla, podría considerarse accidental. Sin embargo, ese mal posicionamiento fue el resultado de que el enemigo atrajera deliberadamente a los novatos miembros de nuestra unidad multinacional. Esto es lo que lo convierte en un error humano. El General Habergram escuchó una breve explicación de lo sucedido antes de levantar sus viejas mejillas para hacer una mueca desdeñosa. Era evidente que ahora comprendía que el enemigo se había cebado con ellos. Su evaluación de la deforme primera línea fue sencilla. Ya veo. Así que nos la jugaron. Sí, señor. Uno solo puede preguntarse si todos los magos superiores del ejército imperial tienen cola. ¿Cómo demonios, querrás decir? En cualquier caso, tenemos que afrontar la realidad. ¿Es difícil asegurarse de que algo así no vuelva a ocurrir?
En respuesta, Drake se limitó a sacudir la cabeza con vergüenza. Considerando los antecedentes de nuestros soldados, diría que es imposible. ¿Qué tal enseñarles a no caer en provocaciones? ¿Es mucho pedir? Señor, haré todo lo que esté en mi mano para entrenarlos, pero estamos tratando con el demonio del Rin. La astucia y el engaño de ese mago es insuperable. El teniente Coan O'Drake dejó escapar un suspiro para disimular su enfado. Ese maldito fantasma es la peor clase de humano. Astuto sin lugar a dudas, y además un poderoso mago nombrado. El demonio incluso se había ganado el nuevo título de plata oxidada, en referencia a toda la sangre de las innumerables víctimas del mago. Tener que luchar repetidamente contra un enemigo así en el campo de batalla era realmente preocupante. ¿El demonio del Rin? He oído ese nombre antes. Sí, es un pequeño descarado. Espera. El demonio del Rin. ¿No es el mago nombrado conocido por los golpes de decapitación? ¿Son uno y el mismo? El general estaba intrigado. Drake no estaba seguro de que había tocado la fibra sensible de su superior, pero respondió a las preguntas. Hice contacto y confirmación visual. Si fuera solo una lectura de maná, hay formas de fingirlo, pero honestamente, no hay forma de confundir a ese demonio en el campo de batalla. Drake estaba seguro de ello. De hecho, tuvimos una breve sesión de mimos a muy corta distancia. El demonio me apuñaló con una hoja encantada, y yo le devolví el favor con una fórmula óptica de francotirador y otra explosiva. ¿Tu herida es de tu pelea con el nombrado? Correcto. Si no hubiera sido por la atención urgente y la terapia mágica, ahora mismo estaría prejubilado o en una bolsa para cadáveres. Volver de un encuentro con un especialista en decapitaciones podía considerarse un logro por sí solo. Al parecer, las emotivas palabras de Drake habían captado toda la atención de su superior. Aunque el general, ligeramente canoso, parecía tranquilo, Drake se dio cuenta de que tenía algo en mente. Sí, me gustaría preguntarle un poco más sobre su encuentro. Compartir información sobre el frente era una de las razones por las que le habían llamado de vuelta a la patria. Así que, para el teniente coronel Drake, no había nada fuera de lo normal en el interés de su superior. Me parece interesante que el demonio del Rin haya sido visto en territorio de la Federación. Empieza por contarme lo que pasó con más detalle. Comenzó a detallar lo sucedido, como se le había pedido. Cuando mi tropa vio a la maga nombrada, los exmagos aéreos de la Alianza Entente se enfurecieron especialmente. Lo mismo ocurrió con los de los Estados Unidos, que ya se habían enfrentado a ella. Su estado emocional facilitó que ella los provocara. Eso no es lo que quiero oír, teniente coronel. El general hizo un gesto con la mano al interrumpir. Lanzó una mirada a Drake como diciendo, ¿sabes a lo que me refiero? Pero ¿cómo se supone que Drake iba a responder? Por lamentable que fuera, Drake rara vez se encontraba en un despacho, así que no tenía ni idea de cómo interpretar el estado de ánimo o el tono del general Abergram. Se limitó a detallar lo que le pedían que explicara. Pasó un momento antes de que su superior sacudiera la cabeza cansado y le diera más detalles. No te pregunto qué pensabas del demonio. Quiero más detalles sobre tu encuentro con el demonio del Rin. ¿Existe la posibilidad de que haya sido un error? Cuéntame qué pasó durante la pelea. El demonio era uno de los dos hostiles que inicialmente se pensó que era un vuelo de reconocimiento enemigo. ¿Has luchado antes contra el demonio del Rin? Nos hemos enfrentado algunas veces, pero esta ha sido la primera vez en mucho tiempo. Su superior asintió con la cabeza y luego le lanzó una mirada, exigiéndole que diera más detalles. Determinamos que los dos magos estaban realizando un reconocimiento y movilizamos a toda nuestra unidad para la batalla. Lamentablemente, la batalla terminó antes de que pudiéramos acabar con ellos. La pareja consiguió abatir a 6 de los nuestros. Si incluimos a los heridos graves, las pérdidas totales ascienden a una compañía completa. ¿Todo esto y solo eran 2? La expresión del teniente Coan O'Drake no cambió mientras su superior fruncía el ceño. En el fondo, Drake también tenía dudas al respecto. Es otro caso del teniente general Setor jugando con nosotros. Sí.
Aunque estaba de acuerdo con su superior, sus puños cerrados y su intensa expresión mostraban lo angustioso que era pensar en ello. Incluso los oficiales mejor entrenados siguen siendo de carne y hueso, humanos. No pueden hacer desaparecer por completo sus emociones. ¿Así que crees que el embaucador y el demonio se aliaron? Sí, señor, mucho. Eso es ciertamente lo que sugiere mi avistamiento. Esos bastardos son tan astutos como siempre. De verdad. Es una historia interesante la que tienes ahí, pero... Señor. El general le lanza una sola mirada. Me cuesta creer que el demonio del Rin estuviera realmente en el frente oriental. Incluso con su informe, no puedo estar seguro. Choca con la información que tenemos de nuestro lado. ¿Hay alguna duda sobre mi confirmación visual? Señor, nuestro último informe muestra que el demonio y ese famoso batallón están ambos en el oeste. Parecía una broma de mal gusto. Drake sintió que se le caían los hombros. No era algo que quisiera oír de la comunidad de inteligencia, especialmente de su jefe. Solo he declarado lo que vi. Si necesita que lo comente, lo único que puedo decir es que puede haber errores en su última información. Drake había luchado en combate cuerpo a cuerpo e incluso había resultado herido. Se había enfrentado cara a cara con el demonio del Rin. No podía ser otro. Coronel, no estoy dudando de usted. El general lo dijo, pero sus ojos contaban otra historia. Drake pensó distraídamente en cómo los ojos podían ser más sinceros que las palabras mientras escuchaba educadamente las explicaciones de su superior. Al mismo tiempo, estamos hablando de combate. Ya sabes lo fácil que puede ser cometer errores en el caos de una batalla. ¿Me equivoco? No puedo discutir eso, señor. Pero me gustaría que tuviera en cuenta mi antigüedad como oficial y mi historial de rendimiento. Creo que lo que viste puede haber sido un espejismo o una ilusión. Señor, con el debido respeto, Es suficiente. El llano Abraham negó con la cabeza y levantó la mano para evitar la réplica de Drake. Evitó que su irritación se reflejara en su expresión y despidió al coronel. El señor Johnson tomará su informe sobre el estado del frente oriental. Siéntase libre de decirle cualquier detalle que pueda ser eliminado del informe. Creo que es suficiente por hoy. Gracias por su tiempo, señor. También podría preparar algo por escrito para el señor Johnson en lugar de un informe oral. Como es un anciano. No creo que tenga paciencia para una carta. Sea rápido y directo. Y asegúrate de contarle sobre esa ilusión que viste. Con un rápido gesto de agradecimiento, Drake fue expulsado de la sala donde le esperaba el hombre que le había conducido hasta allí. Con un rápido por aquí, señor, Drake se dio cuenta de que era inútil seguir insistiendo. Probablemente fue para mejor. Una ilusión. El teniente Coan O'Drake murmuró para sí mismo mientras caminaba por el pasillo. Se sentía como si alguien acabara de contarle un chiste terrible. ¿Acaso el General Abraham había respirado demasiado el aire putrefacto de este país? ¿Esta es la legendaria niebla de guerra de la que siempre habla todo el mundo? Su hombro herido empezó a palpitar. Tal vez esto también era una ilusión. El tratamiento médico que recibió en la patria se realizó por arte de magia, y su hombro ya se había curado por completo. Ya no había razón para que le doliera, pero la herida le gritaba igualmente. Sé lo que vi. El pequeño demonio que causó estragos en el campo de batalla. Esa inconfundible sed de sangre y ese control experto de las fórmulas le decían todo lo que necesitaba saber. Se había acercado tanto que tuvo que recurrir a un ataque suicida para liberarse por fin, ¿y el general cree que está viendo cosas? Ni siquiera una fórmula de engaño óptico sería capaz de engañarlo a esa distancia. Esa voz exasperante era lo que realmente le delataba. Nunca la olvidaría mientras viviera. No había forma de confundirla con la de otra persona. Parece que la información que viene de arriba no es de fiar. Como dicen, ver para creer. Confío en mis propios ojos. No sabía quién era el demonio. Probablemente nunca lo sabría. Pero todo lo que sabía era que la información que tenían sobre el demonio del Rin era una mierda. Esto me va a volver loco.
Será mejor que me vaya a la taberna a tomarme unos tragos para quitarme esto de la cabeza. La persona que lo conducía por el pasillo permaneció en silencio mientras el humor de Drake empeoraba cada vez más. Fue en ese preciso momento cuando un hombre con un bonito traje al final del pasillo se fijó en él y gritó su nombre sorprendido. «Oh, sí es Drake. No sabía que habías vuelto a la patria. ¿Por qué esa cara tan larga? ¿Ha pasado algo?» Kim. Ah, solo algunos negocios en el este. Preferiría no hablar de ello. Suena duro. Te invito a una copa. Apuesto a que no has estado en una taberna de verdad desde hace tiempo, ¿verdad? La amable oferta alegró a Drake. Se encontraba en una situación realmente difícil. Lo único que quería era encerrarse en una taberna con una pinta en la mano y hablar de toda la basura con la que estaba lidiando. La triste realidad era que aún le quedaba trabajo por hacer. Pasaría la noche rellenando formularios obligatorios antes de poder disfrutar de la dulce liberación de la bebida. Gracias, pero todavía no estoy libre. Lo siento, pero seguiré mi camino. Ten cuidado, ¿me oyes? Siempre puedes llamarme si pasa algo. Drake apreciaba la hospitalidad de su patria. Pero no creía que eso se extendiera realmente a desahogarse sobre la agencia de inteligencia con uno de sus agentes. Drake dio las gracias antes de seguir a su guía hasta el despacho del señor Johnson. Todo lo que quería hacer en ese momento era levantarse y correr a un bar. Sacudió la cabeza. No, voy a tomar una copa cuando todo esto termine. Aunque no había forma de que él lo supiera, las habilidades de Drake como oficial mágico aéreo eran tenidas en muy alta estima. Tanto que la agencia de inteligencia de la mancomunidad lo valoraba más que a él mismo. Ni qué decir tiene que los miembros del servicio de inteligencia de la mancomunidad no eran de los que se lo decían abiertamente. Pero el consenso general era que él era el auténtico. Era tan leal al ejército real y a la corona como cualquier mago naval. Su pedigrí también era impecable. Procedía de una larga estirpe de militares, y no había problemas con su forma de pensar ni con su personalidad. Desde el punto de vista de los servicios de inteligencia, era un activo fiable, algo poco frecuente y extremadamente valioso. Esa era en parte la razón por la que había sido el oficial elegido para entrar directamente en el nido podrido que era la Federación. La mancomunidad utilizaba ante todo a aquellos en los que confiaba. Si él dice que vio a ese mago, entonces valía más que la pena considerar la plausibilidad. Suficiente para que Abergram considerara seriamente hacerlo, al menos. Aunque derribó al hombre durante su interrogatorio, en realidad le resultó bastante difícil no mostrar su conmoción. Si hubiera sido cualquier otro, el general lo habría echado de la sala sin pensárselo dos veces. Pero había venido de un hombre en quien confiaba. Eso fue lo que le hizo gemir. ¿El demonio del Rin? ¿En el este? No quería admitir que era el mismo mago. Pero tampoco podía probar que el demonio no había estado allí. La fuente que le dijo que el demonio del Rin estaba en el oeste estaba probada. También había muchos informes procedentes de la línea defensiva establecida a lo largo del canal que corroboraban la afirmación. Dicho esto, el teniente coronel Drake acababa de volver del este. Su información era aún nueva. Es más, insistía en que había visto al demonio en carne y hueso. ¿Estaba el as imperial allí solo para ayudar a Setor a pasar a la ofensiva? Sin embargo, esto no explicaría el paradero del infame batallón. Los tenían perfectamente marcados. El batallón del demonio del Rin estaba inequívocamente estacionado en el oeste. Entonces, ¿por qué se vería a su comandante en el este? Bueno, no era raro que los comandantes se desplazaran ocasionalmente por su cuenta. Ciertamente había casos en los que se iban de permiso o se desplazaban por motivos de comunicación. Pero si ese fuera el caso, ¿qué circunstancias llevarían al demonio a participar en una batalla? Eso era inaudito. ¿Por qué dejar su batallón en el oeste para ir a luchar al este? A Habergram no se le ocurría ninguna razón. Ni una sola razón concebible. Solo podía verlo como una completa y absoluta contradicción. ¿Qué demonios está pasando? Tenía en sus manos las transmisiones del ejército imperial descifradas por Ultra.
Describían con todo detalle los movimientos del demonio del Rin y del batallón de magos. Todos decían que se dirigían al oeste. Estaban estacionados allí como parte del Lergenkampfrupp. El demonio estaría reportando directamente al teniente general Rommel. Mirando. Las hojas de servicios de la pareja coincidían tanto que a los analistas se les revolvían las tripas. Estos dos eran como demonios que podían salir victoriosos en casi todas las manos de este juego de cartas de mierda llamado guerra. Evidentemente, estaban planeando un ataque comando a la patria de la mancomunidad. Enviar primero al demonio del Rin tenía sentido, como mínimo. Liderar el asalto con magos aéreos era perfectamente lógico en términos militares. No había razón para no creerlo hasta que llegó la noticia de un soldado de tanta confianza como Ultra de que había visto al demonio en el este. Por inconcebible que sonara, Abergram no podía simplemente dejar de lado el informe. El teniente coronel Drake dice que vio al demonio en el este. ¡Qué dolor de cabeza! ¿Significa esto que el demonio del Rin se ha reubicado? Quería rechazar la idea, pero no podía descartar de plano la posibilidad. Entonces, ¿cuál era la respuesta correcta a todo esto? Pensó en el peor de los escenarios. Un sinfín de posibilidades empezaron a inundar su mente. Pero tenía que averiguar cuál de ellas sería la más catastrófica. ¿Sería el escenario en el que el enemigo descubriera que se habían descifrado los códigos de radio y lo utilizara activamente en su contra sembrando contrainteligencia? Sin duda era una posibilidad, salvo por el hecho de que habían estado confirmando hasta el último dato que habían obtenido de los mensajes interceptados. Sabían que las naves imperiales se estaban reuniendo de forma encubierta en un mismo lugar gracias a su trabajo de SIGINT y a sus fuentes en la resistencia. El peligro de interceptar mensajes falsos estaba siempre presente, pero el imperio tenía tendencia a dar demasiada importancia a sus encriptaciones. El mayor indicio era lo inquietante que se había vuelto el canal. Teniendo en cuenta el número de magos amigos que habían sido eliminados últimamente, la comunidad de inteligencia de la mancomunidad sentía la imperiosa necesidad de seguir desconfiando de una potencia con capacidad para cambiar las reglas del juego. Odiaría que esto fuera una treta. Abergram se detuvo y se golpeó la cabeza con los nudillos. La lógica cruel y la realidad dictaban el curso de las batallas de inteligencia. No tenía sentido que esperara un resultado más que otro. Tengo que desprenderme de mis deseos y pensar puramente en las posibilidades. ¿Les había descubierto el enemigo descifrando sus códigos? Si ese fuera el caso, entonces Ultra estaría en problemas. Sin embargo, no había ninguna otra prueba de que la información de Ultra se hubiera visto comprometida. ¿Y si han captado la identidad de Ultra y están tendiendo una elaborada trampa? La duda y la sospecha se reflejaban en cada pensamiento, y su mente estaba atormentada por su incapacidad para confiar en nada. ¿Era este el destino de los que manejan información? El llano Abergram se frotó la sien mientras fumaba su puro. Luego se sirvió un poco del brandy escondido bajo su escritorio antes de dejar escapar otro gemido. No lo sabía. No podía estar seguro de nada. ¿Cuál podría ser? ¿Les estaba jugando una mala pasada el enemigo o aún estaban a salvo? No. No hay forma factible de que sepan de nuestra fuente. Simplemente no tiene sentido. Vamos a pensar en esto. Si fueran a usar a Ultra para atraparnos, habrían reaccionado de alguna manera notable desde una perspectiva de inteligencia y militar. Si el Imperio sospechaba siquiera que sus códigos ya no eran seguros, casi seguro que los habrían cambiado por una cuestión de seguridad. Teniendo en cuenta que todos los SIGINT que entraban y salían del ejército imperial seguían siendo los mismos, era difícil creer que fueran conscientes de Ultra. Pero entonces, ¿y si es parte de un plan más amplio? No había tiempo suficiente en el mundo para preocuparse por todas las posibilidades. Por mucho que quisiera tranquilizarse, la cantidad de estrés que esto le estaba causando parecía capaz de provocarle un trastorno de estrés postraumático. Abergram siguió suspirando y suspirando hasta que se sirvió un poco de té. Se encontraba maldiciendo la ruta comercial, tanto sus complicaciones generales como la forma en que había conducido a su ignominiosa caída en las filas. No es que le faltaran resultados. Gracias a la información de Ultra, sabía dónde estaba estacionado cada uno de los submarinos enemigos.
Había conseguido sacar a la navegación del Canal del Abismo agrupando sus barcos de la Marina Mercante en convoys armados para protegerlos de los submarinos imperiales. Esto sugería que la información de Ultra seguía siendo fiable. Pero el hecho de que fuera una mera sugerencia era aterrador. ¿Tenía razón Ultra? ¿Se equivocaron? No saber la verdad era una sensación terrible. El general notó un peculiar efecto secundario de mirar demasiado consternado el techo de su despacho. Había memorizado el dibujo de su techo. Sé que es ridículo, pero estoy empezando a odiar este techo. Maldita sea, si hubiera sabido que lo miraría tanto, habría pintado un cuadro o algo. Cada mancha que veía le recordaba algo que le había preocupado en el pasado. Era increíblemente molesto. Sentía que pasaría el resto del día refunfuñando por el techo. Jugó con la idea de colgar sus propios cuadros. Añadió este pensamiento a una lista de cosas por hacer, en un intento por resolver las cosas. Abergram descolgó el auricular negro de un teléfono que tenía sobre la mesa y marcó un número. Ha llegado a la sección B. La voz que respondió a su llamada era frágil y sin vida, como si su pobre alma fuera la encargada de patrullar el séptimo círculo del infierno. Es Abergram. General, ¿necesita algo? Necesito hablar contigo sobre la fuerza de nuestras encriptaciones. Ahora mismo. Envíame al oficial al mando. Exigió. Unas horas más tarde, llamaron a la puerta de su despacho. Un agente que parecía agotado tras días y días de trabajo entró. Las ojeras demostraban que sufría una evidente falta de sueño. También destacaba su barba incipiente. Esto le ocurría incluso a los oficiales más en forma que pasaban demasiado tiempo en el departamento de descodificación, que no tenía en cuenta más que el talento a la hora de reclutar. En cuanto a su uniforme, bueno, al menos se acordó de ponerse el sombrero. Pero, su aspecto era más que suficiente para poner de mal humor a Abergram. Esperaba que sus subordinados se vistieran y actuaran como caballeros. Hola, coronel. Te ves muy elegante hoy, ¿no? Perdóneme, señor. Es que andamos escasos de personal, y, bueno, andamos escasos de todo estos días. El hombre se encogió un poco ante el comentario sarcástico de su superior, señal de que no había perdido del todo su humanidad. Una mirada a sus ojos cansados bastó para que el general comprendiera lo agotado que estaba el oficial descodificador. Desgraciadamente, le había llamado allí para cuestionar los frutos de su trabajo. Hay indicios preocupantes de que quizá no estemos descodificando con precisión los mensajes del imperio. Quiero que vuelvas y los revises, teniendo en cuenta que la contrainteligencia puede haber sido plantada en las intercepciones. Tenemos que averiguar si algo no cuadra y rápido. ¿Eran exactas sus lecturas? ¿O estaban siendo engañados? Era una pregunta que podía determinar el resultado de la guerra. El oficial de descodificación, totalmente imperturbable ante la pregunta, respondió con seguridad a su superior. Si esa es la cuestión, déjame tranquilizarte. ¿Sobre qué? Que hemos descifrado los códigos del imperio sin ninguna duda. Creo que aún no ha habido discrepancias con la información mágica que hemos proporcionado. El hombre hablaba con confianza. Este coronel supervisaba el departamento que se encontraba en primera línea de una batalla criptológica entre la mancomunidad y el imperio. Confiaba plenamente en el trabajo de su departamento. Conocemos perfectamente sus pautas de codificación y los hábitos de comunicación de cada uno de sus funcionarios. Hemos realizado exámenes cruzados de múltiples códigos. Incluso hemos sido capaces de reducir nuestros tiempos de descifrado hasta el punto de que casi podemos descifrar sus mensajes en tiempo real. Eso es cierto, por ahora. Dijo Abergram antes de señalar una posibilidad que debían tener en cuenta. La cuestión es si han captado o no nuestra capacidad para descifrar sus mensajes. Aunque supieran exactamente lo que decía el imperio, que esa información fuera real y procesable ya era otra historia. Cabía la posibilidad de que estuvieran enviando información falsa para despistar a los complacientes descifradores de códigos. Aderezar esa contrainteligencia con fragmentos de verdad era la mejor manera de engañar a tus enemigos. ¿Crees que existe la posibilidad de que estén tras nosotros? ¿O que existe la posibilidad de que utilicen códigos falsos para despistarnos?
No hemos visto ninguna señal de que eso ocurra. Quiero que estés absolutamente seguro. Era fácil decirlo, pero increíblemente difícil hacerlo. El departamento de criptografía ya utilizaba todos sus recursos para descifrar mensajes codificados. Pedirles que analizaran la exactitud del mensaje convertiría a su personal en polvo. El rostro ya sin vida del coronel pareció marchitarse aún más al hacer una mueca. Abergram no pasó por alto su reacción, pero se mantuvo firme en sus órdenes. Tenemos que examinar estos códigos. No hay tiempo que perder. El coronel obedeció, y después de hacer que toda la rama de inteligencia revisara cada mensaje que habían descifrado, el resultado de su auditoría fue entregado con un simple informe. No se han detectado anomalías. El servicio de inteligencia de la mancomunidad aún podía leer los mensajes cifrados del Imperio como un libro abierto.